Hola a todos, soy la bachiller Clarisa González, estudiante de la Universidad de Oriente, Unidad Experimental Puerto Ordaz, Núcleo Bolívar. Hoy estaré con ustedes hablándoles sobre este maravilloso tema titulado como Introducción a las bases de datos de Microsoft Access. Comenzando a desarrollar el tema, nos surge la pregunta, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente una base de datos está controlada por un sistema de gestión de base de datos. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos y otras cosas. Muchas bases de datos comienzan con una lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. Aquí les presento un ejemplo de lo que es una base de datos de Microsoft Access. Partes de una base de datos de Microsoft Access. Tablas. Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, porque los datos se almacenan en filas y columnas. Por ende, es bastante fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de base de datos. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y almacenarlos en una base de datos es la forma en la que se están organizando los datos. Para aprovechar al máximo la flexibilidad de una base de datos, los datos deben organizarse en tablas para que no se produzcan redundancias. Por ejemplo, si quieres almacenar información sobre los empleados, cada empleado debe especificarse solo una vez en la tabla que está configurada para los datos de los empleados. Los datos sobre los productos se almacenarán en su propia tabla y los datos sobre las sucursales se almacenarán en otra tabla. Este proceso se denomina normalización. Aquí se presenta un ejemplo de lo que es una tabla de base de datos. Formularios. Los formularios permiten crear una interfaz de usuario en la que puede escribir y modificar datos. Los formularios a menudo contienen botones de comandos y otros controles que realizan distintas tareas. Puede crear una base de datos sin usar formularios, con tan solo modificar los datos en las hojas de datos de las tablas. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de base de datos prefieren usar formularios para ver, escribir y modificar los datos de las tablas. Puede programar botones de comando para determinar qué datos aparecerán en el formulario, abrir otros formularios o informes o ejecutar otras tareas. Por ejemplo, puede tener un formulario llamado formulario de cliente, en el que trabaja con los datos de los clientes. El formulario de cliente puede tener un botón que abra un formulario de pedido, en el que puede especificar un pedido nuevo para el cliente. Los formularios también te permiten controlar de qué manera otros usuarios interactúan con los datos de las bases de datos. Por ejemplo, puedes crear un formulario que muestre solo determinados campos y que permita que se realicen únicamente ciertas operaciones. Esto ayuda a proteger los datos y asegurarse de que los datos sean específicamente correctamente. Aquí podemos observar un ejemplo del formulario. Continuando con las partes de una base de datos, tenemos los informes. Los informes se usan para dar formato a los datos, resumirlos y presentarlos. Por lo general, un informe responde a una pregunta específica como ¿cuánto dinero recibimos de cada cliente este año? ¿En qué ciudades residen nuestros clientes? A cada informe se le puede dar un formato para presentar la información de la manera más legible posible. Se pueden ejecutar un informe por vez y siempre se reflejan los datos actuales de las bases de datos. Generalmente se le da formato a los informes para imprimirlos, pero también pueden verse en pantalla, exportarse a otro programa o enviarse como datos adjuntos a un correo electrónico. Mediante este ejemplo que les presento, pueden observar cómo es un informe de una base de datos. Dentro de las bases de datos también están las consultas. Las consultas pueden realizar diversas funciones en una base de datos. La función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos quiere ver generalmente están distribuidos en varias tablas y las consultas les permiten verlos en una única hoja de datos. Además, debido a que muchas veces quiere ver todos los registros a la vez, las consultas les permiten agregar criterios para filtrar los datos y obtener solo los registros que quiere. Ciertas consultas son actualizables, es decir, puede modificar los datos de las tablas
subyacentes mediante la hoja de datos de las consultas. Si estás trabajando en una consulta actualizable, recuerda que los cambios se realizan en realidad en las tablas, no solo en la hoja de datos de las consultas. Hay dos variedades básicas de consultas: consultas de selección y consultas de acciones. Procedo a dejarles este respectivo ejemplo para que puedan observar esta consulta. También existen las relaciones. Una relación funciona haciendo coincidir datos en columnas de clave. Normalmente, columnas o campos que tienen el mismo nombre en ambas tablas. En la mayoría de los casos, la relación conecta la clave principal o la columna de identificador único para cada fila de una tabla o un campo de otra tabla. La columna de la otra tabla se conoce como la clave externa. Aquí les muestro este ejemplo para que puedan observar la relación de tablas. Como se los mencioné anteriormente, la relación trata de coincidir datos en columnas de clave y aquí se puede mostrar en este ejemplo. Continúo ahora con las macros. Las macros en Access pueden considerarse un lenguaje de programación simplificado que puede usar para agregar funciones a las bases de datos. Por ejemplo, puede adjuntar una macro a un botón de comando en un formulario para que la macro se ejecute cada vez que se haga clic en ese botón. Las macros contienen acciones que ejecutan tareas como abrir un informe, ejecutar una consulta o cerrar la base de datos. La mayoría de las operaciones de la base de datos que realizan manualmente se pueden automatizar mediante el uso de macros, por lo que se convierten en dispositivos que permiten ahorrar muchísimo tiempo. Aquí pueden observar un ejemplo de macro 1, donde se puede escribir una condición que establecerá si esa acción se deberá ejecutar o no. Una última parte de las bases de datos son los módulos. Los módulos, como las macros, son objetos que pueden usar para agregar funciones a las bases de datos, mientras que las macros se crean en Access mediante la elección de una lista de acciones de macro. Los módulos se escriben en el lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones VBA. Un módulo es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que se almacenan juntos como una unidad. Un módulo puede ser un módulo de clase o un módulo estándar. Los módulos de clase se adjuntan a formularios o informes y por lo general contienen procedimientos que son específicos para el formulario o el informe al que están adjuntos. Los módulos estándares contienen procedimientos generales que no están asociados a ningún otro objeto. Los módulos estándar aparecen en módulos en el panel de navegación, mientras que los módulos de clase no. Para concluir con el tema, debemos de saber que en la era digital en la que estamos inmersos, el acceso y el procesamiento de la información son más importantes que nunca en los procesos de trabajo. Las bases de datos son sistemas informáticos que permiten la recopilación, de almacenamiento, organización o presentación de datos y cobran un especial protagonismo. Toda marca, negocio o empresa que desea posicionarse con fuerza en el mercado comercial debe apostar por una sólida base de datos que esté formada por esos clientes potenciales a fin de sacar al máximo rendimiento del proceso de ventas. Esta es la verdadera importancia de las bases de datos. Y bueno amigos, he culminado con este video muy educativo y de gran interés para nuestro conocimiento. Espero que haya sido de mucha enseñanza y aprendizaje para todos. Recuerda que puedes dejar un comentario expresando qué tal te pareció esta enseñanza y si tienes alguna duda o deseas aportar algo. No olvides dejar me gusta y suscribirte en mi canal. Hasta un próximo video. Chao, chao.